Nunca imaginé que un día de boda podría convertirse en un desgarrador desenlace. La mañana comenzó con un sol brillante que llenaba el aire de promesas. Flores frescas adornaban cada rincón del jardín donde nos habíamos reunido. La risa de los invitados se mezclaba con el aroma del pastel y yo, emocionada, esperaba ese momento mágico. Con cada latido de mi corazón, las mariposas danzaban en mi estómago. Pero en un rincón oscuro de mi mente algo inquieto me decía que no todo iba a salir como lo había soñado. Fue entonces cuando lo vi. Su figura, pálida, perdida entre las sombras. Mi prometido Lucas con los ojos entrecerrados y la expresión tensa. Su sonrisa habitual se había desvanecido, y en su lugar, había un silencio cargado de misterios. Miradas furtivas cruzaban entre los invitados. Murmullos. Preguntas. La tensión en el aire podía cortarse con un cuchillo. De repente entendí que detrás de las risas, se ocultaba un secreto desgarrador. La verdad se avecinaba como una tormenta. Mis manos temblaban. Podía sentir el sudor en mi frente. La vida que había planeado se desmoronaba. Justo en ese instante, entre el bullicio y el murmullo, una carta apareció en la mesa. No sé cómo llegó allí, pero su presencia era innegable. Cada letra, cada palabra, parecía gritarme que el mundo idílico que había construido estaba a punto de desvanecerse. Mi corazón se detuvo. El aire se volvió pesado. El tiempo se congeló. ¿Qué habría redicho? ¿Qué dolor escondía? Cuando mis dedos temblorosos se acercaron a la carta, sentí como el miedo se apoderaba de mi ser. La multitud a mi alrededor se desdibujaba. Ya no escuchaba las risas. Solo el latido ensordecedor de mi propio corazón y esa carta. Una parte de mí quería abrirla, la otra gritar que todo estaba bien. Pero yo sabía nada nunca sería igual, y en un instante la vida seguía su curso. La música comenzó a sonar otra vez, las risas regresaron. Pero algo había cambiado. ¿Estaría lista para enfrentar lo que estaba por venir? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso muy importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desvinculado sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo para asegurarte de que sigas suscrito al canal. No me gustaría que te perderás ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estés allí, dale a ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, vamos a conectar. Un susurro suave rompió la barrera del miedo que me envolvía. Era mi madre, su voz un ancla en medio del caos. Cariño, todo va a estar bien, dijo, aunque podía ver en sus ojos que ni ella estaba convencida. La abracé con fuerza, buscando en su abrazo la certeza que el mundo exterior ya no me ofrecía, pero las risas y la música parecían burlarse de mi tormenta interna. Los invitados bailaban, disfrutaban, ajenos a la tormenta que se avecinaba en mi propio corazón. Me senté aún sosteniendo la carta sobre la mesa, como si pudiera absorber su significado solo con el contacto. Cada pequeño ruido a mi alrededor me sacudía, cada conversación aleatoria se sentía como un eco distante. Lucas estaba a mi lado, pero su atención estaba fija en algo más allá de mí. Con cada momento que pasaba, la ansiedad se amalgamaba con la confusión, con un temblor profundo, decidí que no podía quedarme quieta. Con la carta en mano, busqué un lugar tranquilo en el jardín, alejado de la euforia de la celebración. Un pequeño rincón rodeado de rosas blancas, que en aquel momento parecían más tristes que elegantes. Mientras me sentaba en una piedra fresca, abrí la carta enfrentándome a mis peores miedos, las palabras comenzaron a danzar en mis ojos. Era un mensaje de alguien del pasado de Lucas. Una historia que no había sido contada, una verdad oculta que amenazaba con desbordarse y arrastrarlo todo a su paso. Detalles de decisiones que habían pasado desapercibidos, sombras del pasado que regresaban para reclamar su lugar. Cada línea era un latigazo, un recordatorio de que todo lo que había creído podía desmoronarse. El dolor y la confusión me asaltaban como un torrente mientras deseaba más que nada que esta mañana hubiera sido solo una pesadilla. De repente, los pasos de alguien interrumpieron mis pensamientos. Era Lucas, visiblemente más pálido que antes, su rostro reflejaba un conflicto interno que me heló la sangre.
Se acercó lentamente como si cada movimiento le pesara, y se sentó a mi lado, sin hablar. Su silencio era ensordecedor, más que las palabras que aún permanecían atrapadas en mi garganta. ¿Qué es esto?, le pregunté finalmente sosteniendo la carta con mano temblorosa. ¿Por qué no me lo dijiste? Mis palabras, a pesar de la calma que intenté transmitir, estaban cargadas de dolor y desilusión. Se quedó callado, sus ojos cernidos con la lucha interna de los que se dan cuenta de que han rompido el corazón de alguien. Quería protegerte, murmuró como si eso pudiera justificarse. Nunca quise que esta parte de mi vida te alcanzara. Un nuevo latido de confusión me atravesó. La tormenta que había estado esperando estaba aquí, y no sabía si estaba lista para enfrentarla. El mundo parecía girar a mi alrededor, y las risas lejanos se convirtieron en un eco vacío. Protegerme, grité, dejándome llevar por la marea de emociones. He estado viviendo en una burbuja, Lucas. Y ahora todo existe en este momento, este instante que amenaza con desvanecerse. Lucas tomó mi mano de manera suave, buscando el consuelo en un gesto que solía ser habitual entre nosotros. Pero yo sentía que esta conexión era ahora una cuerda floja, un paso hacia el abismo. ¿Qué haría con la carta en mi mente? ¿Podría aceptar el pasado de Lucas y seguir adelante, o sería esa la línea divisoria de todo lo que ambos habíamos soñado construir? Mientras me zambullía en mis pensamientos, una figura apareció a lo lejos, y mi corazón se detuvo. Era Clara, la mejor amiga de Lucas, quien había estado ausente durante toda la mañana. Su rostro blanco como el papel y los ojos llenos de temor me alertaron de que algo estaba mal. Caminaba rápido, dirigiéndose hacia nosotros con la urgencia de quien lleva un mensaje vital. Cuando las palabras salieron de sus labios, las bases de mi mundo comenzaron a temblar una vez más. No lo van a creer, pero alguien ha llegado. Hay más en esta historia. Es sobre Lucas. La emoción y el miedo ocuparon el aire, y de repente supe que el día de la boda no estaba acabado. La tormenta apenas comenzaba. Clara se detuvo frente a nosotros, su aliento entrecortado y las manos temblorosas. Es su madre. Ha venido inesperadamente. Las palabras salieron de su boca como un susurro del destino, y un escalofrío recorrió mi espalda. Lucas se quedó paralizado, los rasgos de su rostro cambiando de inmediato, como si cada palabra de Clara hubiera desencadenado una avalancha de recuerdos perdidos. ¿Qué? ¿Por qué ahora? Su voz era un hilo tenso que vibraba con el eco de viejos temores. Cuando miré a Clara, pude ver que su expresión era una mezcla de compasión y desesperación. Podía sentir en el aire el peso de una historia que nunca había sido contada y que ahora irrumpía en nuestras vidas sin previo aviso. Las flores del jardín parecían perder su color mientras mis pensamientos giraban en torno a lo que podría significar la llegada de su madre. Los ecos de la carta aún resonaban en mi mente y por un momento, la tristeza pareció abrazar a todos los que estábamos allí. ¿Dónde está?, preguntó Lucas con una intensidad que me hizo temer lo que pudiera venir. ¿Por qué no me lo dijiste antes, Clara? Pensé que era solo una visita, contestó ella, dejando escapar un suspiro. No sabía que esto iba a pasar. Ella está aquí para hablar de su pasado, Lucas. Y parece que esto tiene que ver con nosotros. Mis manos temblaron al sostener la carta, sintiendo como la verdad seguía avanzando en capas. ¿Nosotros? ¿Qué tiene que ver con nosotros? La confusión en mi voz era tangible y la añoranza por los momentos felices de antes me invadía. Lucas se levantó del banco con un gesto brusco, corriendo la mano por su cabello en un intento de contener una tormenta que se desataba en su interior. No puede ser. No en este día. No pueden dejarme vivir en paz, murmuró, su voz apenas un eco de lo que solía ser. Clara avanzó hacia él intentando calmarlo. Tienes que hablar con ella, Lucas. Porque si hay algo que puede destruir lo que tú, y ella, indicó hacia mí tienen, es ocultar lo que sucedió. Es el pasado que no se puede ignorar. Pero no estoy listo, dijo, más para sí que para ella. He trabajado tanto por dejar todo atrás. No puedo simplemente enfrentarme a esto. Sus ojos se llenaron de lágrimas que brillaban a la luz del sol, y por un momento me pareció que el niño que una vez fue regresaba a la superficie. No tienes que hacerlo solo, le respondí, impulsada por un deseo de calmar su tormenta. Estoy aquí. No quiero que esto nos separe. Solo cuéntame todo.
No puedo ayudar si no sabemos la verdad. Viró su mirada hacia mí, una mezcla de temor y amor retorciéndose en sus ojos. Pero ¿y si la verdad es demasiado dolorosa para soportar, para ti? Tal vez, pero ya estoy con el corazón en la mano. No puedo vivir en la duda cuando hay una pieza que falta, respondí, y pude ver cómo las emociones luchaban por salir a la superficie, convirtiéndose en un océano de posibilidades que necesitábamos cruzar juntos. La atmósfera a nuestro alrededor se tensó, como si el mundo esperara para saber cómo responderíamos ante este nuevo desafío. Lucas tomó aire con fuerza y en el fondo de su ser, sabía que el camino de la verdad podría ser doloroso, pero también había algo liberador en enfrentar lo que había estado escondido por tanto tiempo. Finalmente su voz se hizo firme, está bien. Voy a hablar con ella. Voy a enfrentar este pasado. Con un movimiento se dirigió hacia la entrada del jardín, con Clara pisando sus talones. Me quedé allí sentada en la piedra fría, el corazón latiendo como un tambor en mi pecho, incapaz de decidir si seguirlos o quedarme atrás, temiendo el desenlace de lo que estaba por suceder. Antes de que ellos desaparecieran de mi vista, me llamaron. Ven con nosotros, dijo Clara, mientras la falta de respuestas llenaba el aire. Sin pensarlo me levanté y los seguí. Cada paso hacia lo desconocido era un paso más cerca de la verdad y, tal vez, del abismo. Al cruzar la puerta que daba al salón, el bullicio de la celebración resonaba en mis oídos, un contraste agudo con la creciente ansiedad en mi pecho. Nos dirigimos a un rincón, donde vi a la figura conocida de la madre de Lucas, de pie, como un espectro del pasado, con una expresión que mezclaba dolor y arrepentimiento. Uno de los nuestros no estaría allí. Uno de los sueños se marcharía con el viento y en el fondo de mi ser, sabía que este encuentro marcaría un antes y un después. Las palabras que cruzarían esa distancia podrían ser un abrazo sanador, o el corte de un lazo que creímos indestructible. Madre Lucas comenzó, pero la frase vaciló en sus labios, como si el peso del mundo cayera sobre él. La madre de Lucas levantó la vista, y lo que vi en sus ojos fue una mezcla de amor y culpa. Si una explosión de secretos a punto de llegar a su fin, el momento estaba por estallar. Lucas, tengo que hablar contigo, susurró mientras una primera lágrima brotaba de sus ojos, como un puente que intentaba reconstruir, con el tiempo y el dolor como cimiento. El telón de fondo de nuestras vidas comenzó a cerrarse, y en el aire pesaba el eco de un futuro incierto. Un futuro que prometía traiciones y amor, promesas rotas y la posibilidad de un nuevo comienzo. En ese instante supe que el día de la boda era solo el preludio de un relato mucho más complejo, donde cada uno de nosotros se enfrentaría a sus sombras más profundas. La tormenta no solo acechaba, había llegado. Lucas retrocedió un paso, su rostro marcado por un conflicto interno. ¿Por qué decidiste volver ahora? La pregunta salió de sus labios como un estallido, y el salón que antes estaba iluminado por risas y alegría se convirtió en un espacio cargado de tensión. Sus ojos delataban un niño herido, ansioso por respuestas que tal vez no estaba preparado para escuchar. La madre de Lucas, una mujer con rasgos que en su momento habían esbozado amor y calidez, ahora parecía deshecha. No es tan sencillo. He estado perdida durante años. Intenté alejarme por tu bien, pero ahora veo que solo he hecho daño, respondió con una voz quebrada, su mirada viajando entre el hijo que había conocido y el hombre que se había convertido. Clara se mantuvo a mi lado con las manos entrelazadas, reflejando la vulnerabilidad de ambos. Sentí que el aire se espese a medida que los silencios se convirtieron en palabras no habladas. Perdón no es suficiente, murmuró Lucas, pasando la mano por su rostro. La frustración y la tristeza se mezclaban en sus ojos. No eres un fantasma que aparece de la nada y espera ser recibido con los brazos abiertos. Te necesitaba. Cada palabra fue como una punzada en mi corazón, y aunque no podía sentir el dolor con la misma intensidad que él, sabía que era un crisol de emociones incontrolables. Lucas, la voz de su madre titubeó, pero esta vez era suya la que contenía una promesa no cumplida. Lo que pasó. Lo que dejé entre tú y yo de repente, la carta que llevaba en la mano cobró vida en mi mente. El misterioso mensaje que había desencadenado este huracán. La curiosidad palpitaba en mi pecho y la confesión que había estado atrapada en mi garganta parecía encontrar el momento perfecto para salir de la sombra. ¿Sabes algo sobre la carta que encontré en sus cosas?, pregunté, la voz temblorosa y firme a la vez. Lucas y su madre me miraron, como si mi pregunta pudiera, de alguna manera, abrir una ventana a lo que había estado cerrado por años. La madre de Lucas arqueó una ceja, una luz de sorpresa cruzó su rostro.
¿Carta? La incredulidad se mezclaba con un rayo de esperanza. ¿De qué hablas? Decía que había un secreto entre ustedes, dije, sintiendo como cada palabra podría ser un catalizador. Algo que, si no se revela, puede arrastrarles a un abismo más profundo. Lucas se volvió hacia mí, sus ojos llenos de confusión y desconfianza. ¿Por qué no me dijiste de inmediato? No sabía si era el momento adecuado. Lo encontré antes de la ceremonia. En medio de todo esto pensé que quizás ayudaría a entender, le respondí, sintiendo el peso de la revelación empujarme hacia él. Los ojos de su madre se llenaron de lágrimas. Si hay algo que deba saber. Su voz se desvaneció en un hilo de súplica, como una oración lanzada al aire. Eras la parte que faltaba, la intervino Clara. Lucas, quizás lo que encuentres allí sea el primer paso hacia la sanación. No puedo soportar más secretos, Lucas replicó. No puedo perderme en el dolor de otra mentira. La madre de Lucas se acercó un paso, extendiendo su mano temblorosa. Por favor, hijo. Este secreto que guardo desde hace tanto tiempo puede ser la clave para entenderlo todo. Hay cosas que nunca quise revelarte porque pensé que te protegerían. Tal vez lo que te quite de mí no sea doloroso, sino un cierre. La atmósfera se volvió densa, como si cada palabra tratara de encadenar lo inevitable. La espada de Damocles pendía sobre nosotros, insinuando que la verdad podría ser la ruptura o la reconciliación. En ese instante sentí que el universo se cerraba en torno a mí. Un nuevo secreto estaba a punto de ser revelado, y el temblor en la voz de Lucas me hizo entender que aunque la puerta hacia el pasado se abriría, ya nada volvería a ser igual. ¿Qué es lo que no sé de mí? Su voz era un susurro, y con eso, el mundo comenzó a girar de nuevo. La realidad estaba a punto de desmoronarse mientras la madre de Lucas se preparaba para abrir el libro de su historia. Antes de que pudiera responder, la luz se apagó repentinamente, sumiendo al salón en la oscuridad. Los gritos de sorpresa resonaron, y el caos rápidamente se apoderó del ambiente. Fue un instante fugaz, pero el eco del momento dejó una marca indeleble en el aire. El tiempo se detuvo y, en un susurro casi audible, comprendí que la verdad estaba más cerca de lo que pensaba. Y en esa oscuridad, no solo esperábamos por la luz, sino por lo que vendría a continuación. La oscuridad envolvió el salón, un manto que cubría los rostros de angustia y sorpresa. Los murmullos crecieron como ecos en la penumbra, mientras algunas personas comenzaron a buscar a tientas los interruptores. Las luces titilaban y volvían a apagarse, como si temieran desvelar lo que estaba a punto de ser revelado. Lucas, aún en modo de reacción instintiva, se movió como si supiera que la respuesta a su pregunta estaba a su alcance. Su habilidad para captar cada sonido y matiz en ese momento de confusión me dejó sin aliento. Aunque la luz se había ido, la tensión entre él y su madre era un faro luminoso, más fuerte que cualquier bombilla. Momento. Todos, por favor, tranquilos. La voz de Clara penetró en la negrura, clara y decidió. Su entonación era solidaria, dirigida hacia Lucas y su madre. Esto es un desastre, pero no dejemos que el miedo nos impida hablar. La oscuridad también puede ser una oportunidad para reflexionar. Consciente de que la ansiedad podía desbordarse, tomé la mano de Clara en un gesto de apoyo. Ambas manos juntitas eran el ancla que necesitaba mientras el mundo que conocía se tambaleaba. El susurro de la carta seguía en mi mente y al igual que Lucas, sabía que había algo más que debía ser compartido. Lucas, llamé suavemente buscando que su atención me devolviera a la realidad. Esto no cambia lo que tienes con tu madre. Lo que ella guardaba y lo que tú eres ahora son partes de la misma historia. ¿Qué historia? Lucas respondió, su tono abrupto y cargado de escepticismo. La de un hijo que ha sido despojado de su verdad. Un momento de silencio se instaló, un compás que preparaba el capítulo siguiente. La respiración de su madre era agitada, incapaz de soportar el peso de la confusión que había construido entre ellos. Por favor, déjame explicarte. La carta fue mía, me la entregó una amiga en su momento, era parte de un pacto de silencio que creí que era por tu bien. Pero ahora veo que solo te he herido con mis decisiones. Una chispa de luz iluminó durante un segundo el salón, permitiendo vislumbrar la expresión de Lucas, furia, tristeza y una profunda búsqueda de respuestas. ¿Cuánto dolor tendrá que llevar mi vida para saber quién soy realmente? ¿Por qué siempre hay algo escondido? La frustración se desbordó como un torrente, haciendo que un par de cristales de lágrimas débilmente brillaran en sus mejillas.
La vulnerabilidad en su rostro me hizo querer gritar para que comprendiera, el amor que aún permanecía, aunque ardiendo, estaba allí, disponible para la reconciliación. Lucas, escúchame, interrumpió su madre con un tono de pesar. La carta menciona a tu verdadero padre. Hay verdades que nunca conté porque estaba aterrorizada de perderte aún más. El aire se tornó pesado nuevamente. Un murmullo corría entre los demás, que ahora claramente habían percibido que lo imposible se estaba desatando. ¿El padre que no conocía? El secreto que había costado su relación. Un grito se escuchó, resonando desde el fondo, un amigo que quedó atrapado en el vaivén de las emociones. No, esto no puede ser. Peor aún, en la noche de tu boda, no puedes hacerle esto ahora. La voz de Lucas se rompió. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Era mi derecho conocer mi historia. Aturdido por el caos me volví hacia Clara, buscando su mirada, esperando que me diera la brújula para orientar este torbellino emocional. Ella, aún aferrada a mi mano, me inspiró a seguir adelante. La verdad es dolorosa, pero muchas veces es el único camino hacia el perdón. Necesitan hablar aunque duela. ¿Y si es demasiado tarde? Lucas replicó, pero ya sus ojos analizaban las emociones de su madre, buscando en su rostro señales de sinceridad. ¿Qué puedes decirme ahora que no hayamos estado ignorando todos estos años? De pronto, el salón volvió a inundarse de luz, pero no había más risas ni bailes, solo el estallido de emociones directamente enfrentadas. La imagen de su madre, frágil pero decidida, se dibujaba ante él y, en su mirada había tanto temor como esperanza. Es hora de dejar de vivir en la sombra de lo que no se dijo, musitó la madre de Lucas, su voz temblorosa pero firme. Pido perdón por lo que no te conté. Tus orígenes no deberían ser un peso, sino una parte fundamental de quién eres. Mientras las palabras inundaban el aire, la conexión entre ellos comenzó a buscar un nuevo lugar. Todo lo que una vez fue un abismo en su relación estaba empezando a mostrar la superficie de algo que podía sanarse. Pero al mismo tiempo una nueva pieza del rompecabezas estaba aún sin ser revelada. ¿Qué es lo que hay en esa carta? Lucas preguntó, su voz ahora un susurro. ¿Qué más? Con su mirada en la madre, ambos sintieron como el espacio se compactaba. Una verdad inesperada pendía sobre ellos, haciendo eco en cada rinconcito del salón, mientras el universo parecía prepararse para un cambio definitivo. Todo lo que había estado oculto estaba a punto de ser expuesto, y en el hilo de la emoción, una nueva revelación podía arrojar luz o oscuridad sobre el futuro de esta familia. Nadie sabía aún si ese camino los conduciría hacia la redención o a la ruptura final. El silencio creció, envolviendo el salón, y con él, un nuevo temor se encarnó en el aire frío. Al final del día, todo lo que esperábamos era la respuesta a esa última pregunta, un caprichoso hilo de destino apenas tejido que podría cambiarlo todo. El murmullo en el aire se transformó en un zumbido inquietante, como si la tensión hubiera hecho que el tiempo mismo se detuviera. Los rostros de todos los invitados se transformaron en sombras inciertas bajo la luz parpadeante, cada uno atrapado en su propia burbuja de emoción y expectativa. Me di cuenta de que había algo palpable en el ambiente, una especie de energía que vibraba entre Lucas y su madre, un tira y afloja que exigía respuestas. ¿Qué más? Insistió Lucas, su voz se volvía cada vez más entrecortada, un símbolo de la tormenta que azotaba su interior. Sé que hay algo más, algo que no me has dicho. Y necesito saberlo. La madre de Lucas retrocedió un paso como si el peso de una montaña hubiera caído sobre sus hombros. Sus manos temblábamos, las emociones luchando en su interior. En la carta hay información sobre tu padre, pero también menciona a alguien más. A tu mitad hermana. El eco de esas palabras retumbó como si fueran disparos en el silencio. Mitad hermana. ¿Por qué no me lo dijiste? Explotó Lucas, ya incapaz de contener la mezcla de ira y desilusión. Las lágrimas que se habían acumulado en sus ojos brillaban traicioneras bajo la luz intermitente y comenzaron a deslizarse por sus mejillas. Te protegí, su madre contestó con la voz desgarrada, no quería que tuvieses que cargar con eso. Pero no soporté más la idea de ocultarlo, no cuando vi tu dolor. No sé qué hacer ahora. La confesión de su madre golpeó en el pecho a Lucas, sacándole el aire. Parecía que el conocimiento de su existencia, de una hermana desconocida, era una grieta más en la frágil estructura de su mundo. Protegerme. ¿Qué hay de mí? Necesito poder construir mi propia identidad, no siendo un secreto más en la vida de alguien, gritó.
Sus palabras eran cuchillos, cortando el silencio de la sala. El suspiro colectivo de los que presenciaban la escena era casi audible, una respuesta a la cruda verdad que ahora colgaba sobre ellos. Un amigo cercano dio un paso adelante, vulnerable y decidido. Esto es un golpe duro, lo sé. Pero Lucas, quizás tu hermana sea parte de la respuesta que buscas. Quizás ella pueda ayudarte a entender quién eres hoy. La idea le pareció a Lucas como un faro en la distancia, pero también una nueva carga. ¿Y qué se supone que debo sentir? ¿Acaso debo estar feliz de saber que tengo una hermana que nunca conocí? ¿Qué significa eso para mí? Mientras su madre comenzaba a hablar, intentando encontrar las palabras adecuadas, el corazón de Lucas estaba en un laberinto de emociones. Todos los años vividos sin un puñado de verdades pesaban como cadenas, y él se sintió atrapado en la oscuridad de su propia historia. Lucas, sabemos que sufriste por la falta de respuestas, y quería que entendieras eso. La vida no es sencilla, y a veces traer a la luz las verdades más dolorosas es el primer paso para sanar, sugirió Clara, acercándose, su voz suave como una brisa calmante. Pero Lucas se volvió hacia ella, la desesperación brillando en su mirada. Pero, Clara, la verdad no siempre sana. A veces, solo hiere más. La angustia en su tono hizo que mi corazón se encogiera. Él no solo quería respuestas, sino también la certeza de que el amor que había conocido realmente podía soportar esta nueva realidad. Es verdad, intervine tratando de ofrecerle consuelo, pero enfrentar el dolor te puede llevar a una conexión más profunda. No solo con tu madre, sino también con lo que te falta en esta historia. Tal vez conocer a tu hermana te ayude a reescribir el final. El salón, aún envuelto en esa mezcla de tensiones, dio la impresión de girar a su alrededor. La luz ahora era más intensa, casi hiriente, pero aún distorsionada por las emociones en ebullición. Lucas parecía contemplar la idea, luchando con la incertidumbre de abrir esa puerta. «¿Y si no quiero conocerla?», musitó casi para sí mismo, como si pronunciarlo en voz alta lo hiciera más real. «¿Y si solo quiero quedarme aquí, con lo que tengo, sin más secretos?». Una pausa pesada cayó sobre todos. El dolor lo había estado llevando a un punto de quiebre, y la revelación de su hermana sería la última capa en un pastel que nunca deseó probar. «Te daré tiempo», dijo su madre, algo de alivio visible en su rostro. «No espero que lo entiendas ahora. Solo quiero que sepas que siempre he querido lo mejor para ti». Al mirar a Lucas, su rostro estaba envuelto en un mar de emociones. La confusión, la impotencia y la rabia eran nubes que oscurecían la posibilidad de amor, al mismo tiempo que dejaba entrever unos rayos de esperanza. No era el cierre que deseábamos, pero sí el antesala de una nueva búsqueda. La realidad se hizo más intensa cuando el sonido de un teléfono vibrante rompió el silencio. Un invitado que se había apartado un poco de la escena contestó y, en un tono alarmado, gritó: «Es un mensaje de emergencia. Su padre está en el hospital», y así, el salón que había sido un lugar de revelaciones personales se convirtió en el umbral hacia una nueva crisis. La pregunta de Lucas sobre su verdad se entrelazaba con una nueva preocupación, una conexión que no solo desdibujaba la línea entre el pasado y el presente, sino que amenazaba con reescribir un futuro del que aún no tenía idea. La noche se deslizaba nuevamente hacia la oscuridad, pero esta vez, ¿habría suficiente luz entre ellos para navegar lo que vendría? La sala se tornó un caos inmediato. La música, que antes había sido la banda sonora de risas y celebraciones, se apagó abruptamente, dejando solo los murmullos preocupados y el golpeteo de corazones ansiosos. Lucas, paralizado por la mezcla de impotencia y terror, se volvió hacia su madre. Ella tenía los ojos muy abiertos, reflejando el pánico que brotaba de cada rincón de su ser. «Debemos ir al hospital», dijo, su voz casi un susurro, apenas audible entre el ruido. Lucas asintió, aún con la mente en la tormenta que acababa de desatarse. La revelación de su hermana, la verdad que había anhelado y temido al mismo tiempo, se desvanecía en un segundo plano ante la urgencia de una situación que amenazaba con arrebatárselo todo de nuevo. Mientras todos empezaban a moverse en un frenesí de actividad y comentarios llenos de confusión, Lucas sintió un apretón en su pecho. ¿Qué le sucedería a su padre? La incertidumbre lo invadió profundamente. Cada paso hacia la salida era una lucha, cada respiración se sentía como un empujón contra una ola gigantesca de emociones que amenazaba con arrastrarlo. Al llegar al estacionamiento, Lucas y su madre se apretujaron en el auto con Clara, que se ofreció a guiarlos.
El camino hacia el hospital se convirtió en una especie de película surcada por luces de neón y sirenas a lo lejos. En su mente la voz de su madre retumbaba, como un eco inevitable: no sé qué hacer ahora. Lo que debería haber sido un viaje lleno de anticipación y alegría se había transformado en un oscuro camino lleno de preguntas sin respuesta. Mientras la radio del auto zumbaba con melodías intrascendentes, Lucas se sentía atrapado en una tormenta de pensamientos: su identidad, su madre, su padre y esa hermana que tal vez significara todo o nada. Cuando finalmente llegaron al hospital, Lucas sintió como si el aire se hubiera vuelto denso. Rápidamente se dirigieron al mostrador de admisiones, donde una enfermera los miró con una mezcla de compasión y profesionalismo. Su padre está en la sala de emergencias, dijo con voz calmada. La familia puede esperar allí. El espacio de espera se sentía como un limbo. Las sillas eran frías y duras, pero la incomodidad física se desdibujaba ante la tensión emocional que todos compartían. Lucas se sentó entre su madre y Clara, cada uno inmerso en sus propios pensamientos, en su propia tormenta interna. ¿Qué si no sale de esto?, murmuró Lucas, una pregunta que emergió de sus labios como un suspiro dolido. Se sintió la necesidad de buscar consuelo en su madre, pero ella, con la mirada perdida, parecía tan asustada como él. No lo sé, Lucas. Pero debemos ser fuertes. Las palabras de aliento de su madre se sintieron vacías, como un intento de sostener un frágil hilo entre ambos. Entrecerró los ojos y respiró hondo, buscando contrarrestar la creciente ansiedad que le daba vueltas en el estómago. ¿Y si no lo soy? Su fragilidad resonó en la sala, haciendo eco de sus miedos más profundos. Eres más fuerte de lo que crees, respondió Clara, interrumpiendo el silencio, aunque sus palabras tampoco parecían poder disipar la sombra que se cernía sobre ellos. A veces en momentos de dolor debemos recordar que podemos ser luz, incluso si todo alrededor es oscuro. Lucas apretó la mandíbula. ¿Qué luz podía haber cuando su padre, la figura de amor y guía, se tambaleaba en el borde de lo desconocido? No había respuestas, solo la certeza desgarradora de una inminente pérdida. Miró a su madre, que ahora tenía lágrimas haciéndose camino por su rostro, y se sintió atrapado en la necesidad de protegerla, incluso cuando él mismo estaba hecho trizas. El tiempo se dilató de forma inquietante. No podía evitar pensar en su hermana. ¿Y si ella ya había pasado por esto? ¿Y si su conexión tan deseada se volvía ahora un vacío en su vida? La idea lo llenó de un enojo nuevo y crudo, como si la desdicha tuviera un rostro, y ese rostro era el de una hermana que nunca había conocido. De repente, el sonido de una puerta se abrió y un médico salió de la sala. Con el rostro serio, su presencia hizo que el aire se volviera aún más pesado. Lucas sintió que su corazón se detenía. ¿Es sobre mi padre?, preguntó, acudiendo a la voz de su madre, que se había quedado muda. Lo siento, debemos hablar, comenzó el médico, y en ese instante, todo lo que alguna vez conoció sobre la tranquilidad y la esperanza empezó a desvanecerse lentamente. Las palabras que siguieron fueron como un sortilegio, revelando más preguntas que respuestas, y mientras el peso de las revelaciones caía sobre él, el eco del futuro empezaba a dibujar una sombra aún más oscura. Su padre necesitará una cirugía, continuó el médico, su voz era conmovedora y directa. Es grave, pero hay posibilidades de que se recupere, las posibilidades. Esa palabra resonó como un susurro esperanzador, pero al mismo tiempo era una carga que solo añadía más presión a un momento ya lleno de angustia. Lucas sintió la confusión apoderarse de él, incapaz de procesar si las palabras eran un alivio o una condena. Era como caminar sobre una cuerda floja de emociones intensas, el amor y la desesperación entrelazándose, preparándose para caer en lo desconocido. En un instante en el que lo personal y lo doloroso confluyeron, Lucas miró de reojo a su madre. Ella, atrapada entre los sentimientos de culpa y el amor profundo que parecía querer reconquistar, hizo un movimiento hacia él con una mano extendida. Aunque el futuro se desdibujaba ante ellos, había un destello de conexión en su mirada, y entonces, mientras las primeras palabras del médico flotaban en el aire, Lucas supo que todo lo que había creído entender sobre su familia, incluyendo a su hermana desconocida, estaba a punto de cambiar para siempre. Este era un nuevo capítulo en su vida, pero su final todavía era un enigma. La oscuridad no podía ser enfrentada a la ligera, pero ¿y si dentro de ella había algo que aún podía salvarse? Solo el tiempo lo diría. El silencio que siguió fue penetrante, como una neblina pesada que ahogaba los pensamientos de Lucas.
La sala de espera del hospital se había transformado en una especie de prisión temporal, donde los rostros de los otros familiares parecían igual de abatidos, reflejando la fragilidad de las esperanzas compartidas. Lucas se sintió desconectado, como un espectador atrapado en una escena de un drama que no había elegido. ¿Cuánto tiempo tardará la cirugía?, preguntó Clara, incapaz de contener el deseo de llenar el vacío con palabras, aunque éstas apenas formaban un consuelo. El médico los miró con un aire de profesionalismo, pero había una tristeza en sus ojos que no pasó desapercibida. La cirugía podría durar entre 3 y 5 horas. Estaremos actualizándolos. Lucas asintió en un intento de parecer fuerte, pero por dentro todo su ser se revoltía. La idea de estar atrapado en esa sala una vez más, esperando entre las sombras, lo hizo sentir como si estuviera hundiéndose en un océano de ansiedad. Miró a su madre, que aún tenía la mirada perdida, y un torrente de emociones lo abrumó. Esa mujer, que había vivido tanto, ahora parecía un barco a la deriva en una tormenta. Voy al baño, anunció Lucas sin rumbo fijo, necesitando escapar de la atmósfera pesada que lo rodeaba. Al caminar por los pasillos del hospital, el olor a desinfectante y el sonido de pasos apresurados le recordaron que a su alrededor, el mundo seguía girando. Se detuvo ante una ventana y miró hacia afuera. Los coches se movían como si la vida continuara, mientras él se sentía preso en el momento más oscuro de su historia. Allí, en soledad, todo lo que había reprimido comenzó a salir. La idea de perder a su padre era un monstruo que se expandía dentro de él, devorando cada pensamiento racional. Por un momento sintió la ira burbujear en su interior. ¿Por qué le estaba sucediendo esto a su familia? La confusión sobre su hermana emergió nuevamente. ¿Podría ella ser una respuesta? Podía sentir como un abismo crecía entre ellos, uno que nunca había existido hasta ahora. Decidido a confrontar esa realidad y la nueva faceta de su familia, Lucas volvió a la sala de espera. Pero esta vez, sus pasos eran más lentos, como si el peso de sus decisiones futuras lo empujara hacia el suelo. Allí vio a su madre conversando con Clara en susurros, y aunque sus rostros eran serios, en el aire había un leve destello de esperanza. Se dirigió hacia ellas. «Mamá, ¿qué piensas que pasará?». Su voz sonó más frágil de lo que esperaba. Ella lo miró y en sus ojos vio una tormenta que intentaba calmar. «Dame un momento», Lucas respondió, y se produjo un instante de silencio que le cortó el aliento. «Creo que deberías hablar con Clara», sugirió su madre, mirando a la joven a su lado. La intención era clara, podía sentir que la conexión que buscaba estaba ante él, pero no sabía si estaba listo para explorarla. «¿Por qué no me dijiste antes?», preguntó Lucas a Clara, en un arranque de necesidad y dolor. «¿Por qué no me dijiste que éramos familia?». Era una pregunta cargada de reproche, una mezcla de achaques viejos y nuevos. No sabía qué más agregar mientras Bruno lo empujaba hacia una verdad que había agregado peso a su presente. «Lucas, yo no sabía cómo», Clara balbuceó conteniendo las palabras en una tensión palpable. «No es fácil», el tono de su voz parecía reflejar la lucha interna que ambos llevaban. «No es fácil». La rabia se filtró en su palabra. «Mi padre está aquí por culpa de esto y tú decides no decirme la verdad. ¿Qué más hermoso podría haber compartido? ¿Acaso crees que es fácil para mí?», gritó Clara de repente, dejando el tiempo suspendido a su alrededor. «Mis padres tampoco lo saben. No sé qué pasará, pero tú eres mi hermano, y me importa». Pero había tanto en juego. Lucas sintió que sus defensas se desmoronaban frente al ardor de la confesión. En lugar de alimentarse de ira, su corazón se abrió lentamente como una flor buscando la luz. Se dio cuenta de que tal vez esa relación podía ser una línea de vida, un ancla en medio del caos. Antes de que pudiera contestar, un médico entró en la sala de espera, su expresión sombría proyectaba la inminente gravedad de la situación. El diálogo que acababa de comenzar se desvaneció, dejando solo el eco de palabras no dichas. «Señores, podemos informar sobre la cirugía de don Alberto», comenzó el médico, y el ambiente se cargó de tensión y expectativa. Lucas sintió sus manos sudar, y su madre se puso de pie, entre la anticipación y el temor. «Es hora de saber si algo cambiará para nosotros», pensó Lucas mientras su mirada se anclaba en el médico, su corazón latiendo con fuerza, preguntándose qué otras verdades estaban a punto de ser reveladas. La sala se expedía en un silencio inquieto, un momento que parecía contener todo lo que estaba a punto de cambiar, y en su interior,
mientras una mezcla de miedo y esperanza se arremolinaba, Lucas comprendió que la vida nunca se detendría, y que él debía estar preparado para lo que viniera, incluso si eso significaba enfrentarse a la hermana que había deseado y temido al mismo tiempo. Era un camino incierto, pero uno que ahora debía recorrer, tal vez empujando los límites de su propia identidad. Las palabras del médico hicieron eco en la mente de Lucas, un tamborileo de ansiedad que resonaba cada vez más fuerte. La cirugía fue exitosa, pero hay complicaciones, dijo el doctor, y esos últimos términos se transformaron en una sombra que se cernía sobre él. El mundo pareció detenerse. Clara se giró hacia él, sus ojos reflejaban la desesperación que empezaba a calar hondo en su alma. ¿Qué complicaciones?, preguntó su madre con voz temblorosa. Lucas sintió como el sudor le caía por la espalda mientras el médico tomaba un respiro profundo, como si preparara a su audiencia para una noticia devastadora. Su padre no tomó bien la anestesia, y estamos preocupados por la posibilidad de que su recuperación se prolongue más de lo esperado. Necesitamos monitorearlo de cerca, explicó el médico, su tono una mezcla de profesionalismo y pesadez. No quiero sembrar el pánico, pero debemos ser realistas. En casos como este todo puede suceder. La respuesta a la clase se sentía como un golpe directo al pecho. Era como si cada palabra se hundiera dentro de él, provocando una reacción que apenas podía controlar. Su mente giraba descontrolada, buscando qué aferrarse en medio de la tormenta. ¿Tendrá alguna secuela? La voz de su madre apenas se escuchaba, como si vacilara entre la esperanza y la derrota. Lucas quería decirle que todo iba a estar bien, que su padre siempre había sido fuerte, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Solo el tiempo lo dirá, respondió el médico. El eco de esos 3 pequeños términos resonó en la sala como un trueno en un día soleado. Lucas sintió una nube oscura ocupar su pecho. ¿Cuánto tiempo?, se preguntó mientras su percepción del presente giraba. La idea de una incertidumbre prolongada lo aterrorizaba. Tomó una bocanada de aire, pero la presión en su pecho solo aumentaba, y su mente se llenaba de imágenes de su padre, fuerte y cariñoso, desvaneciéndose en un aire frío. ¿Lucas? Clara le tocó un brazo como si buscara anclarlo ante el temblor de la tormenta interna. Se giró hacia ella, sintiendo que de algún modo su conexión empezaba a formarse, no como la hermana a la que había restado importancia, sino como una compañera que también se debatía entre el miedo y la esperanza. Estamos juntos en esto, le dijo Clara, y en sus ojos había un destello de comprensión. Era un gesto simple, pero encendió una pequeña chispa en él, recordándole que no estaba solo en esta batalla emocional. Lo que sea que pase, no serás el único en esta lucha. Lucas la miró, y por primera vez en el día, sintió como una línea delgada de esperanza empezaba a abrirse paso. Se aferró a ese pensamiento, permitiendo que su esencia opacara momentáneamente el abismo de su miedo. El tiempo se alargó en la sala de espera, donde las horas pasaban como años. A pesar de las palabras del médico dando vueltas en su cabeza, encontró confort en la conexión que se estaba formando con Clara. No podían cambiar la situación, pero podían encontrar maneras de ser fuertes el uno para el otro. Mientras observaban a su madre consultando con gente del hospital, la angustia se convirtió en una conversación silenciosa entre ellos, las miradas decían lo que las palabras aún no se atrevían a pronunciar. ¿Podemos hablar de esto?, preguntó finalmente Clara, rompiendo el silencio que parecía envolverlos en la sala. Lo que somos, lo que esto significa. Lucas asintió sintiendo que abordar lo desconocido era ahora más amable que mantenerse al margen. Sí, necesitamos hablar, aceptó. Quizás esto pueda ayudarnos a comprender qué hacemos a partir de ahora. Antes de que Clara respondiera, una enfermera apareció en la puerta, y ambas miradas se enredaron en un mismo pensamiento, una nueva actualización sobre su padre. La enfermera sonrió, inmediatamente la tensión momentáneamente desapareció. Don Alberto está respondiendo bien ahora, pero debemos seguir vigilándolo, comenzó, y mientras Lucas la escuchaba, su mente saltó entre la alegría y el comienzo del dolor. ¿Puedo verlo?, preguntó Lucas, y el deseo de estar cerca de su padre lo obligaba a actuar. Su madre asintió con lágrimas brillando en sus ojos. Llévame contigo, dijo Clara. Tal vez necesitemos abrir nuevas puertas juntos. Mientras se dirigían hacia la habitación, Lucas se sintió entrelazado en una danza de emociones, miedo, esperanza, incredulidad. Era consciente de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre,
al girar la perilla de la puerta y entrar, Lucas vio a su padre y, en un instante, todos sus temores comenzaron a diluirse a medida que entraban en el mundo de lo incierto. Había un nuevo desafío que afrontar, pero no lo haría solo. Con Clara a su lado, Lucas dio un paso hacia el futuro con la determinación de buscar respuestas. En ese momento, sin embargo, el monitor a un lado comenzó a pitar. Lucas se sintió helado al instante. Miró fijamente a su padre, y supo que un nuevo encadenamiento de acontecimientos estaba por llegar. Las miradas de Clara y su madre compartían un destello de preocupación por lo que sus corazones ya intuían. Papá, murmuró mientras el pitido se intensificaba a su alrededor, y una nueva sombra de incertidumbre comenzaba a caerse sobre ellos. El sonido del monitor se convirtió en un eco aterrador, mis latidos se aceleraron mientras mi mente tambaleaba entre la desesperación y la necesidad de aferrarme a la esperanza. El pánico se desató en mí como un torbellino, haciendo que cada fibra de mi ser deseara que todo regresara a la normalidad, al momento antes de la tormenta. «Doctor. Ayuda», grité sintiendo que el aire se me escapaba. Pero en medio del caos, Lucas se acercó a su padre, susurrando palabras de aliento. En su rostro se reflejaba el niño que alguna vez había buscado su protección, ahora ansioso por rescatar a su padre. La enfermera llegó corriendo, seguida por el médico, y el ambiente que se había llenado de incertidumbre estalló en movimiento. Órdenes, murmullos, movimiento frenético. Todo se sentía ajeno, como si el mundo continuara girando mientras yo permanecía estancada en un instante. Una parte de mí sabía que no podía hacer más que esperar, pero mi corazón latiendo con fuerza se sentía incapaz de lidiar con el dolor. «Lucas», murmuré, buscando su mirada. Él se volvió hacia mí, sus ojos llenos de confusión y miedo. No puedo perderlo», admitió con la voz quebrada. «Estamos aquí para él», respondí, mi voz temblando, pero firmemente convencida. «No estamos solos en esto. Lo superaremos». Él asintió y en su mirada, vi reflejada un destello de esa luz que ambos buscábamos en medio de la oscuridad. Los segundos se convirtieron en minutos interminables, el tiempo parecía distorsionarse. A medida que las interacciones a nuestro alrededor continuaban, una pregunta emergió en mi mente: ¿qué pasaría si Lucas realmente perdía a su padre? Sentí un abismo abrirse ante mí, y no podía dejar que el miedo me devolviera a la desesperación. La idea de que habíamos llegado tan lejos enfrentando secretos y dolor, solo para ceder ante el destino, era algo que no podía aceptar. Finalmente el médico salió de la sala y en su rostro vi que el peso del mundo se había dispersado, aunque aún llevaba la seriedad del momento. «Él está estable ahora». La intervención inicial fue un éxito, pero necesitamos más tiempo para monitorearlo. Un suspiro colectivo de alivio llenó la sala. Las lágrimas se deslizaron por mi rostro mientras el miedo comenzaba a ceder ante una tenue luz de esperanza. Al mirar a Lucas vi su lucha interna, su deseo de abrirse a lo nuevo, a lo desconocido. «Él va a estar bien», le dije apenas un murmuro mientras mirábamos a su madre, quien también empezaba a encontrar consuelo en las palabras del médico. «Prometí que lo protegería», Lucas admitió, su tono cargado de emoción mientras las lágrimas finalmente caían. «¿Y ahora qué? ¿Cómo me enfrento a mi propia historia?». Su lucha se expresó en su vulnerabilidad, la luz de su identidad abierta ante él, dibujando un camino incierto. «Viviendo», respondí con decisión, alcanza su mano en una conexión que crecía, al vivir plenamente, incluso los secretos y las verdades. La conexión entre nosotros puede sanar lo que ha sido oculto. Una mirada profunda pasó entre nosotros, un entendimiento tácito que comenzaba a construir un nuevo tejido familiar, uno que se entrelazaba con amor y aceptación. «Sí», dijo, las palabras fluyendo de sus labios, llenas de determinación. «Es hora de renacer con lo que somos, de dejar que nuestras verdades nos guíen». Allí, en medio del caos emocional, sentí como una nueva esperanza emergía a la luz. Pasaron las horas mientras esperábamos con ansiedad las actualizaciones. En la sala, rodeados de amigos y familiares que se unieron para sostenernos, comenzamos a compartir historias, los recuerdos de su padre, las decepciones, incluso la posible llegada de su hermana desconocida. Cada historia era un ladrillo en el nuevo edificio que estábamos formando juntos. Poco a poco las sombras de lo oculto comenzaban a disiparse, permitiéndonos ver no solo las deficiencias, sino también la belleza de lo que habíamos construido. No sería un camino fácil, pero juntos comenzamos a comprender nuestra historia en un deseo de reconciliación, integración y amor,
cuando finalmente el médico nos hizo señales para pasar a la habitación, el ambiente era diferente. Cada uno de nosotros entendía que el pasado no era una carga, sino una oportunidad de refuerzo. Lucas ingresó, su padre aún dormido pero vivo. La conexión entre ellos seguía allí, a pesar de las tormentas. Gracias por ser mi luz, le dije mientras lo miraba atentar a su padre. Lucas sonrió brillando en su vulnerabilidad. Por primera vez la incertidumbre se tornaba en una oportunidad, una invitación a encontrarnos a nosotros mismos, y en el momento más frágil de nuestras vidas, supe que no importaba lo que nos esperaba, porque estábamos listos para enfrentar cualquier verdad con el poder del perdón y el amor. La vida sigue con toda su complejidad. Y en el espacio entre el pasado y el futuro, 12 palabras resonaron en mí: donde hay amor, siempre hay esperanza.